Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 5, titulada Orgullo y Preconcepto. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Jonás capítulo 4 versículo 2 y dice así: Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La historia de Jonás tiene todo: terror en alta mar, tentativa de suicidio, rescate sobrenatural, profecías de penalidad y de destrucción, demostración inesperada de amor verdadero, de todo menos un final convencional. Allá estaba Jonás, más lejos de su casa de lo que podía imaginarse. Ya había viajado en una nave dentro de un pez y a pie. Ahora estaba sentado fuera de la ciudad de Nínive, sintiendo pena de sí mismo y lamentándose, de la manera más egoísta que pueda haber. Como en ningún otro libro de la Biblia, tal vez con excepción del libro de Job, donde se presenta otra historia de alguien que aprendió que si se discute con Dios no se debe esperar ganar la discusión. Se nos deja con un sinnúmero de preguntas sin respuestas. ¿Cómo fue que Jonás, al predicar de una manera tan indiferente mientras anunciaba que Dios destruiría ese pueblo por fuego, consiguió alcanzar el corazón de tantas personas? ¿Qué les habrá ocurrido a aquellos ninivitas, especialmente cuando consideramos que algunas generaciones más tarde los babilonios redujeron aquella ciudad a la nada? ¿Por qué habrá sido que Dios envió a una persona con tantos preconceptos a que predicara a aquel pueblo que tanto despreciaba? ¿Cuándo y por cuánto tiempo los ninivitas cambiaron sus caminos? ¿Cuánto habrán comenzado a aprender acerca de Dios? ¿Habrá vuelto Jonás a comer pescado después de lo que sucedió? Quedamos sin respuestas. Fue una obra de Dios, un Dios a quien Jonás conocía muy bien. Tal vez recuerdes la historia de Jonás, pues debes haberla oído muchas veces cuando eras pequeño. Es una de las más fascinantes, pues moviliza la imaginación. Un profeta fugitivo, tragado por un pez, por un gran pez, que luego predica a una ciudad perversa y todavía se pone de mal humor cuando Dios no destruye a sus habitantes. Aunque esta sea una historia muy bien conocida, siempre existen nuevas lecciones para aprender. Cuando Jonás pidió que fuera arrojado al mar, estaba pidiendo su muerte. ¿Qué te dice el dramático rescate de Jonás acerca del amor de Dios por las personas, aun cuando sientan que no existe ninguna solución para ella? En contraste con la mayoría de los profetas que urgieron a los israelitas a que se arrepintiesen, Jonás fue increíblemente exitoso. Muchas personas tienen una idea equivocada con respecto a la reputación de Dios, como si Él fuera responsable por la destrucción y el castigo de las personas y las cosas. Las compañías de seguros llegan a llamar a los eventos naturales de destrucción actos de Dios. Sin embargo, Jonás reconoció de qué manera Dios prefería perdonar que destruir, y se resintió mucho porque este hecho echara por tierra su propia reputación como profeta. Hubiera preferido ver a más de 100,000 personas muriendo que haber tenido que predicar una profecía que nunca se haría real, especialmente cuando involucraba personas por las cuales no sentían ningún amor. Dios ama y se preocupa hasta por las personas más pecadoras, como también por las más obstinadas. Dios hace todo para salvarnos, solamente tenemos que aceptarlo. Es importante que veamos a los demás como Dios los ve. Nínive se situaba entre el este y el oeste, con el mar Mediterráneo de un lado y el océano Índico del otro. Los comerciantes viajaban libremente en ambas direcciones llevando novedades, conocimientos y prosperidad a Nínive. Esta era considerada una ciudad muy limpia.
La ciudad de Nínive estaba cercana a la actual ciudad de Mosul, en Irak. Antiguamente había sido la capital del imperio asirio. Jesús hizo referencia a Jonás al rogar a los judíos que se arrepintiesen de su justicia propia, y en la ocasión en que exigieron una señal, les dijo que la única señal que tendrían era la señal de Jonás. Entonces Cristo mencionó lo que está escrito en Mateo 12:40, y dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. La oración que Jonás elevó en el vientre del gran pez es una de las más bellas de la Biblia. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Jonás 2:9. El libro de Jonás es un relato de la misión del profeta en Nínive. Desde el comienzo, parece que dudó acerca de la orden de Dios. ¿Sería de esta manera? Nínive estaba entre las ciudades más peligrosas de esa época y era habitada por personas con comportamientos terribles. Entonces, entre idas y venidas, incluyendo un inusitado viaje dentro del vientre de un gran pez, Jonás finalmente llegó a su destino. Aun cuando estaba contrariado, entregó el mensaje a los ninivitas, y este tal vez ha sido el sermón más poderoso que Jonás haya predicado, pues la ciudad entera escuchó y atendió a sus palabras. Hasta el mismo rey entendió la urgencia, pues conminó a todo el pueblo a cambiar de actitud. Dios, por su parte, se compadeció y perdonó a los ninivitas. Sin embargo, Jonás quedó enfurruñado, porque su profecía no se había cumplido. A partir de ese momento, las personas iban a pensar que era un falso profeta. Entonces Dios, en su misericordia y paciencia, usó otro elemento más de la naturaleza a fin de enseñar una importante lección para el impaciente profeta. Entonces Dios usó una planta. Analizando la historia desde nuestra óptica, nos indignamos con Jonás, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nos transportamos la situación a los días actuales, percibimos que a veces también nosotros actuamos de la misma manera que él. La lección que sobresale en la experiencia del Jonás es que la gracia de Dios proporciona salvación a todos los que lo acepten. Tú y yo tenemos un papel que desempeñar con relación a las personas del mundo. Mostrar a todas ellas quién es el verdadero Dios y la salvación que Él les concede por intermedio de Jesús. ¿Aceptaremos o huiremos? Es nuestra decisión hoy. Hemos llegado al final de esta lección de Jonás, en la que aprendimos muchas cosas que tal vez no sabíamos. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en una próxima lección. Centinela.